14 años de trabajo ha supuesto para Antonio Cruz y Antonio Ortiz la remodelación del Rijksmuseum de Ámsterdam, sin duda el proyecto más complejo que han afrontado hasta la fecha. La reforma ha culminado con el reconocimiento unánime para un trabajo que compendia los principales argumentos formales y estéticos que Cruz y Ortiz desarrollan desde que comenzaron a trabajar en los años 70. Una frase que repetimos mucho es descubrir la oportunidad que un encargo tiene escondida, ¿no? Es decir, que según el tipo de encargo que sea, según el programa, según la localización donde se encuentre, pues hay la oportunidad de trabajar en uno de los distintos o múltiples campos que puede trabajar en la arquitectura. Y en esa búsqueda de la oportunidad creo que empleamos tiempo y que pensamos que es una de las claves del éxito de un proyecto, que descubra verdaderamente qué oportunidad llevaba escondida un determinado trabajo. La adaptación del Rijksmuseum, un edificio de 1885, a las necesidades de un museo moderno, ha sido el reto afrontado por los arquitectos en este proyecto, en el que han conjugado el respeto por la esencia del edificio y la creación de nuevos espacios. La primera, dotar al edificio de todos los servicios que no tenía, porque el número de visitantes es muy alto y por tanto ningún edificio de final del 19 como era este podía prever la demanda actual de uso, dotarlo de eso. Segundo, actualizar el edificio, actualizar el museo en todos los campos, desde la seguridad al clima, en fin, pasando por cualquier otro tipo de aspecto que no ha sido fácil en un edificio de este tipo. Y la tercera, y no menos importante, pero para nosotros muy importante, es la integración de la arquitectura nueva en la arquitectura antigua. Cómo justaponer, cómo contrastar, hasta qué punto. Ese me parece que es un poco el punto donde como arquitectos nos hemos visto más exigidos. Es evidente que hay arquitectos en los que la búsqueda de la innovación en el material es algo mucho más presente que en nuestro caso. Yo creo que en nuestro caso son otros aspectos más relacionados con la manera, por ejemplo, como se usan los edificios o cómo los edificios se insertan en donde se encuentran. Al final el edificio que uno hace es el último en llegar y entonces es conveniente y es bien educado hablar en voz baja e intentar situarse, pero claro, no es lo mismo trabajar en una zona culturalmente o patrimonialmente comprometida que trabajar a lo mejor en una terrible periferia que quizás lo que hay que hacer es redimirla con la intervención. Cada encargo o cada ocasión contiene una posibilidad distinta. Un patio dentro de un parque. Así define Antonio Ortiz otro de los proyectos del estudio, la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. En este edificio pusieron en práctica una estrategia para la distribución de los diferentes espacios que pretende subrayar otra de las preocupaciones de los arquitectos: aportar sensaciones adicionales a la mera experiencia de uso del edificio. Cuando uno entra, primero entra por un porche muy bajo, después pasa a una habitación, después hay una secuencia y al final el edificio se descubre ese patio interior. Y a nosotros nos interesa ese dilatar en el tiempo el descubrimiento de los edificios. Nos gusta que los edificios contengan un hallazgo, una sorpresa, una gratificación adicional para el que los visita. Nosotros en la estación de Santa Justa lo que queríamos, y creo que hemos conseguido, es que el viajero sepa muy bien y entienda el edificio con mucha facilidad. Ahí el problema frente a tantas estaciones de hoy, que son casi más centros comerciales, estaciones de trenes son más centros comerciales donde es difícil a veces encontrar el camino para llegar a los trenes. Nosotros adoptamos un esquema bastante tradicional y nosotros creemos o entendemos que una de las cosas que más agradece la gente al usar la estación de Santa Justa es la claridad de funcionamiento que tiene.
Los arquitectos esperan que se haya obtenido alguna lección del mal uso que para construir se ha hecho en España tanto con dinero público como con capitales privados, al tiempo que resaltan las importantes diferencias que ellos encuentran si comparan cómo se trabaja fuera y dentro de nuestro país. Otro punto importante en lo que hemos observado cuando trabajamos fuera es los tiempos que se dedica al proyecto, a pensar la obra, las cautelas que se toman antes de iniciar un proyecto e incluso, y por supuesto, antes de construir un edificio, cautelas que van desde el presupuesto hasta que realmente el edificio sea útil, sea necesario. Todo esto se considera muchísimo más. La función o el papel ¿cómo se diría esto?, de inventar un nuevo tipo residencial según cómo la sociedad va modificándose, no es algo que desgraciadamente ya uno pueda trabajar, sino que especialmente en Holanda cuando llegas está todo muy determinado, el tipo edificatorio, la población a la que va dirigida, todo, y prácticamente son solamente los aspectos formales en los que se confían en el arquitecto. Esto no lo estoy diciendo como una ventaja, lo estoy diciendo simplemente como la realidad de cómo son las cosas. Cruz y Ortiz dedican parte de su tiempo a la docencia. Han sido invitados o son profesores visitantes de varias universidades. Defienden el papel del arquitecto como un generalista en un mundo en el que cada vez más prima la especialización. Un buen arquitecto es algo difícil porque nosotros no hacemos prototipos, nosotros no podemos hacer un prototipo de un edificio y ver en qué falla y volverlo a repetir y mejorarlo. Eso se hace en muchas otras actividades. Los arquitectos tenemos que acertar a la primera, por decirlo así. Y eso significa que en un joven se tienen que concitar muchas capacidades, desde una buena cabeza en términos matemáticos o de comprensión de la geometría, hasta una buena formación plástica, y digo plástica no solamente en el sentido de la arquitectura, estoy pensando en otras artes visuales o en el cine o en cualquier otro aspecto de la cultura. Es decir, son muchas cosas las que se tienen que reunir.